que ahora observan la pantalla. Sí, ya se ve, profe. Sí, profe. Ah, bueno. Entonces se ve, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿verdad? Esto de los sólidos iónicos, acuérdense que tenían que tener en cuenta lo que aprendimos en cuanto a los sólidos en términos generales, ¿verdad? En este caso estábamos estudiando aquellos sólidos que presentan tipos, o sea, acuérdense, los sólidos iónicos tenemos dos tipos de partículas, los cationes y los aniones. Entonces, uno de los dos iones, acuérdense que eso puede variar, ocupa los puntos de red de la celda unitaria, y el otro ion, por lo general, es el catión que ocupa los huecos, ¿verdad? El espacio vacío que queda luego que los aniones se empaquetan. Entonces, ustedes tienen que estar clarito en el cada tipo de, vamos a decir, dentro de la red cristalina de los sólidos con estequiometría, de los sólidos iónicos con estequiometría 1 y 1, uno estudia los diferentes tipos de celda unitaria, los diferentes tipos de también se puede decir sí, de estructuras, en la cual, acuérdense que todos los sólidos iónicos que existen van a cristalizar en una de estas formas. Acuérdense, no, porque se llama tipo sulfuro de zinc, que en este caso es la bursita, cuya celda es la celda hexagonal, no quiere decir que es el único compuesto que va a cristalizar de esta forma. Ese es el tipo de estructura que dan un gran número de compuestos iónicos. Entonces, es por eso que se estudian o sea, analizando cada una de ellas, porque otros compuestos van a cristalizar de esta forma. Entonces, tenemos la celda tipo bursita, donde el sulfuro de zinc es el sulfuro de zinc, ese mineral, así se le llama bursita, van a cristalizar en una celda en una celda hexagonal. Ya ustedes saben que en una celda hexagonal, en este caso, los aniones sulfuro van a ocupar los puntos de red. Aquellos que hemos señalado como A, B y C, ¿verdad? Ya ustedes saben que los que están en los vértices de las caras hexagonales no le pertenecen exclusivamente a la celda. ¿Con cuántas otras celdas se van a compartir? ¿Con cuántas otras celdas se van a compartir esas partículas que están en los vértices de las caras hexagonales? Entre 6, ¿verdad? Entre 6 y las que están en el centro de las dos caras hexagonales, que son, en este caso, los aniones sulfuro B, entonces se van a compartir con otra celda. Y luego tenemos aquellos que pertenecen exclusivamente a la celda, que son lo que hemos denominado como C, ¿verdad? Los C van a pertenecer exclusivamente a la celda. Entonces eso va a dar un número total de 6 aniones sulfuro, ¿verdad? 6 aniones sulfuro que van a pertenecer exclusivamente a esta celda. Pero luego lo que hemos señalado con el color negro, ¿verdad? Y con un puntito blanco dentro de la esfera negra, esos son los huecos. Esos son los huecos que son de naturaleza tetraédrica, como los E también. Ahí tenemos dos tipos, los D y los E, ¿verdad? Entonces, los que son D, vemos esos espacios vacíos, esos huecos tetraédricos, pertenecen exclusivamente a esa celda. Por lo tanto, ¿cuántas partículas ahí tenemos? ¿Cuántas partículas? Sería 3 más 1, 4. Y el resto, entonces, sería, acuérdense que aquí no se van a ocupar todos los huecos tetraédricos, sino la mitad. Si son 6, si son 6 partículas, o sea, 6 aniones sulfuro que van a estar en esta celda hexagonal, ¿cuántos son los huecos tetraédricos que va a haber por celda? No están estudiando porque no contestan. 12, profe. Que sigan con el relajo. Mira que yo le pregunté a una profesora, ya tiene 50 años de servicio. Yo le digo, Carmen, ¿cómo te va con las clases? Bueno, a mí me va bien, pero los estudiantes creen que las clases virtuales es un relajo. Así mismo me dijo la profesora con 50 años de servicio. Si ustedes siguen tomando estas clases virtuales de relajo, es recreo, que es pasarla y no estudiar, ya ustedes verán los resultados.
Ojalá esa vacuna venga pronto para que las clases presenciales ya sean una realidad. Porque esto es un relajo, estas clases virtuales. Que no se toman en serio estas clases. Entonces, ¿cuántas serían el resto de partículas que faltan? ¿Cuántos huecos tetraédricos habrá disponibles por celda hexagonal? Ya eso me lo tienen que decir así, por eso que no van aprendiendo porque no estudian lo anterior. Y si no estudian lo anterior, eso no es culpa mía, eso es culpa de ustedes mismos. Que no. Profesor, son 12 huecos tetraédricos. Son 12, eso es lo que tienen que contestar y todos. Eso es lo que hace un estudiante. Un estudiante, la misma palabra le dice un estudiante, una persona que estudia. ¿Cómo ustedes quieren ser estudiantes si no estudian? Entonces serían 12, ¿verdad? 12 huecos tetraédricos. Pero aquí no están ocupados la totalidad de los huecos tetraédricos, sino la mitad, ¿verdad? Que serían 6. Si ya dijimos que entre lo que hemos denominado los D, ¿verdad? Perdón, los D, los que están 3 por arriba y el que está por debajo, que pertenece exclusivamente, ¿cuántos restarían para que se ocupen la mitad? ¿Cuántos serían lo que faltaría? Si son 6, lo que se ocuparía, y ahí tenemos 4, faltarían 2, que son lo que hemos denominado E, y que están a lo largo de las aristas que conectan las partículas, los aniones que están en las caras hexagonales, por arriba y por debajo. Entonces ahí sería, ¿cuántos serían? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero ¿qué pasa con esos huecos tetraédricos denominados G? No pertenecen exclusivamente a la celda, sino que se comparte con otras 3 celdas. Entonces 6 entre 3, 2. Entonces ese sería los otros 2 huecos tetraédricos que faltan para completar los 6. Entonces esta es la celda tipo Wurzita. Ya yo les había dicho que cada vez que hay celda, que estos compuestos que en esencia uno dice que son iónicos, pero que no son completamente 100% iónicos. Ellos tienen un cierto carácter de covalencia. Entonces, la química de ellos va a ser un poco distinta a la de un compuesto netamente 100% iónico, porque tiene cierto carácter covalente, ¿verdad? Y eso es por los espacios vacíos que hay en la estructura. Entonces, en este caso, tenemos la Wurzita como también tenemos la blenda, que es en el caso de la estructura cúbica. Vemos centrada en las caras, la estructura compacta, cúbica compacta, también va a presentar un cierto carácter de covalencia. Distinto en el caso del cloruro de sodio y del cloruro de cesio, donde son compuestos 100% iónicos. Entonces, en este caso tenemos la estructura, ya para terminar con estas estructuras tipo, tenemos AB, ¿verdad? AB, donde la estequiometría es de 1 a 1. Entonces tenemos la estructura tipo cloruro de cesio. A diferencia del anterior, donde se ocupan huecos tetraédricos, Denver, ¿cuál es el hueco que se ocupa aquí? Hueco cúbicos, sí. Es el hueco cúbico que está en el centro del cubo. Y eso se justifica porque el catión es de un mayor tamaño. Es de mayor tamaño, pero igualmente puede ocurrir lo inverso, que sea el catión, en este caso los iones cesio, que ocupen los puntos de la estructura cúbica central, de la cúbica simple, perdón, y sea el anión, que en este caso sería el cloruro, que se sitúe en el hueco, tenemos de naturaleza cúbica. Puede ocurrir las dos cosas y da el mismo resultado. Entonces aquí acuérdense que la relación de radios, acuérdense que eso está determinado inicialmente, porque ya ustedes ven en el caso de la estructura tipo Wurzita y blenda, según la relación de los radios, no deberían ocuparse huecos de naturaleza tetraédrica, sino octaédrica, pero ocurre todo lo contrario. Entonces, inicialmente, una buena aproximación sería que la naturaleza de los huecos que se ocupan
estaría determinada por la relación de los radios, pero muchas veces eso no ocurre, porque acuérdense, ya yo les he dicho que la química es compleja y muchas cosas sí la podemos, vamos a decir, estructurar, organizar de una manera, pero siempre hay excepciones. Entonces, en este caso, claro, el ion cesio, el catión, es de mayor tamaño. Entonces requiere un hueco de mayor tamaño. Aquí acuérdense que aquí la relación es mayor que en el caso de la relación del catión al anión, en el caso del hueco octaédrico y en el caso del hueco tetraédrico. Acá es de 732. Entonces, ahora vamos a ver las estructuras cristalinas, ¿verdad? De tipo AB2, o sea, AB sub N, o sea, donde N vale 2. O sea, aquí la estequiometría es distinta. La estequiometría es de 1 a 2, ya no va a ser de 1 a 1. Entonces, en este caso estudiamos la estructura tipo fluorita, que aquí sí necesariamente, o sea, la llamamos antifluorita porque se da lo inverso, que es el catión calcio que ocupa los puntos de red y el ion fluoruro es el que ocupa los huecos de naturaleza tetraédrica. Acuérdense que aquí el número de coordinación, acuérdense que es distinto, porque ya, acuérdense que el producto del número de coordinación, que es el número, vemos que están en contacto, ¿verdad? O sea, de que se rodea cada ion. Acuérdense que el catión se va a rodear de un número, va a estar en contacto con un número determinado de aniones, visualizándolo en esa red cristalina, donde encontramos esa celda unitaria. Igual, tanto para el catión como el anión, va a estar rodeado de un número determinado, el catión de aniones y el anión de cationes. Entonces acá la relación es de 1 a 2, ¿verdad? Porque yo les dije que el producto del número de coordinación por el subíndice del ion en la fórmula estequiométrica debe ser igual por cuestiones de balance de cargas. Entonces, en este caso, el anión fluoruro tiene un número, o sea, se rodea de 4 cationes calcio y de 8 es el número de coordinación para el catión calcio. Entonces acá la relación del radio del catión al anión es 0,69. Vemos entonces que acá tampoco se ajusta, ¿no es así? Porque ya lo veíamos. Caso del yoduro de cadmio, que no lo vamos a desglosar, es un caso particular, porque también aquí tenemos huecos octaédricos, así mismo como en el caso de la blenda y de la bursita, donde había huecos de naturaleza tetraédrica sin ocupar aquí también. Pero en este caso, los huecos son de naturaleza octaédrica y se ocupa la mitad de los huecos. Entonces, este compuesto también presenta un cierto carácter de covalencia. Entonces, la estructura no va a ser una estructura tridimensional. Eso también se lo tengo que decir. A medida que el compuesto, su carácter iónico disminuye, entonces el compuesto no tiende a existir en una estructura tridimensional, sino en una estructura bidimensional. Inclusive, si ese carácter iónico disminuye aún más, puede existir como unidades discretas, ¿verdad? Así como moléculas. Entonces siempre, porque acuérdense que la molécula usted lo asocian a los compuestos covalentes. Entonces van a existir en forma ya sea de capa o en forma de, de capas o de forma de cadenas, ¿verdad? De cadenas. Muchos existen en forma de cadena, capa. ¿Ya? Entonces, en este caso, como no lo vamos a desglosar, en este caso, los cationes, que serían el cadmio, se coloca en esta celda, en la celda hexagonal, de manera que los aniones yoduro de capas alternadas mantienen un contacto. Acuérdense que es ese contacto que hace el carácter de covalencia, porque ya los iones no están separados en el espacio, sino que hay una cierta interacción entre ellos. Entonces, el yoduro de cadmio existe en forma de capa, ¿verdad? Donde los iones yoduro de capas alternadas tienen un contacto, y eso lo determina la disposición de los cationes cadmio en la mitad de los huecos octaédricos en cada una de esas celdas hexagonales. En el caso del rutilo, ven
que ya aquí no tenemos ni la celda cúbica ni la celda hexagonal. Acuérdense que esto no es tan sencillo como yo se lo estoy planteando aquí. Esto es bien complejo y esto es infinito. O sea, la química inorgánica, a veces le dije, más complicada que la orgánica porque las estructuras son mucho más versátiles, mucho más complejas. Uno representa la fórmula de los compuestos así, pero cuando uno va a ver las estructuras, ya ustedes lo vieron en la charla, los del grupo. A veces eso no es tan fácil. Cada compuesto cristaliza de una forma distinta. En el caso, cuando ustedes estudian la geología, ya con la profesora Laila, que ustedes estudian geoquímica, la geología, los que estudian geología como carrera, ellos estudian las redes de Bravec. Las redes de Bravec son 14, porque además de la celda, ustedes tienen que ver, vamos a decir, o sea, si es una celda cúbica, si es una celda hexagonal, a veces tenemos otros tipos de estructuras. Por ejemplo, dependiendo de los ángulos que se forman en la celda y dependiendo de los lados, si son iguales o disímiles entre sí, entonces tenemos otros tipos de vamos a decir, de redes cristalinas distintas a la cúbica y distintas a la hexagonal. ¿Nunca han escuchado el sistema monoclínico, el triclínico? ¿Lo han escuchado? El sistema monoclínico, el triclínico. Entonces, ese es otro tipo de celdas cristalinas. En este caso, el tetragonal también es otra. Entonces, el rutilo, que es como se conoce este mineral, al dióxido de titanio, entonces es esta la estructura que adoptan, que hay un error porque es el titanio, ¿vea? Que adopta esa estructura que ocupa los puntos de red de la celda tetragonal, así que eso lo tengo que corregir, y los huecos octaédricos están ocupados por los aniones óxido. Entonces ven que aquí el número, en ninguno de estos el número de coordinación es igual para el catión y el anión. ¿Por qué? Por la estequiometría. La estequiometría es de 2 a 1. En el caso de que la estequiometría fuese de 1 a 1, por ejemplo, en el caso de la sal de gema, cloruro de sodio, ¿eh? La sal de gema o la celda, la estructura tipo NaCl, cloruro de sodio, ¿cuál es el número de coordinación tanto del catión como del anión? Que es igual. ¿Cuál es? Denver. Denver, ¿cuál es el número de coordinación tanto del anión como en la celda tipo cloruro de sodio? ¿Me están escuchando? 6, profe, 6 es el número de coordinación para... 6, viejo. Eso es para que vayan ya agilizando la mente. Acuérdense que ustedes van a tener toda la información en el examen, pero ustedes ¿qué tienen que ser? Estudiante, estudiar. Porque el que no estudia no es estudiante, es otra cosa. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren ser licenciados, ustedes tienen que estudiar, esforzarse. ¿Cómo ustedes van a ser licenciados sin estudiar? Y se lo está diciendo una persona que es el ejemplo. Yo acabo de licenciarme en otra y a mí me encanta estudiar, pero hay profesores que no les gusta estudiar. Lamentablemente así es el país. Hay profesores aquí que no les gusta estudiar y son profesores, imagínense. Entonces yo soy el ejemplo, yo no le estoy diciendo, yo educo con el ejemplo. ¿Eh? Porque vean mi expediente está abierto ahí para que el que lo quiera, yo le enseño mis créditos. Está abierto para que vean que no es cuento. Y hablen con mis profesores. Yo estudio. Entonces, claro, yo puedo exigirle a ustedes. Entonces, educar con el ejemplo uno tiene que hacer. Entonces, en el caso del rutilo, el dióxido de titanio, acá el número de coordinación, ven que es distinto. Es 6 para el caso del titanio, acuérdense que del titanio, y para el caso del ion óxido es de 3. Aquí el número de coordinación sí está bien. Pero ya les dije que es el catión, en que en realidad entonces es el que se empaqueta, ¿verdad? En esa celda tetragonal, y los huecos octaédricos están ocupados por los iones óxidos. Entonces, ¿cuál es esta celda? La celda tipo antifluorita, así es como se le conoce más específicamente, porque son los iones calcio que van a ocupar los vértices de la estructura cúbica y los centros de las 6 caras. Entonces, en este caso, a diferencia de la blenda, ¿verdad?,
que también encontramos una estructura cúbica compacta y se ocupan los huecos tetraédricos. Pero ¿cuál es la diferencia, Denver, entre esta celda y la blenda? Así va a ser. La diferencia entre esta y la blenda. ¿Cuál es la ambas, diferencia? Aquí el número de coordinación va a cambiar el número de claro, allá era igual. De huecos tetraédricos que necesito. Allá era igual, 4 y 4. Y acá es... Acá lo puede visualizar únicamente para el ion fluoruro. Ya para el calcio tiene que visualizarlo con otra celda, ¿va? Para que usted vea que el calcio tiene un número de coordinación que es el doble, 8, ¿va? El calcio se va a rodear de 8 iones fluoruro. Pero lo ve fácilmente que el ion fluoruro que ocupa también es otra diferencia. Aquí se ocupan la totalidad de los huecos tetraédricos, que son 8. Esos de color verde son los huecos tetraédricos y que en su totalidad van a estar ocupados por los iones fluoruros. Entonces aquí ven que el número de coordinación es de 4 para ese anión fluoruro. Muy bien. Entonces en este caso ya yo le decía que esta es la celda tetragonal simple. Vemos en la cual tengo los iones titanio que están ocupando los puntos de red de esa celda tetragonal y también el centro de la celda. Y luego los huecos octaédricos van a estar ocupados por los iones óxido. Entonces acá el número de coordinación lo pueden visualizar para los dos. A diferencia de lo anterior, aquí lo puedo visualizar. Para el ion óxido es de 3, ¿verdad? Y para el ion titanio, que va a estar ahí en el centro del cubo, el número de coordinación es de 6. Entonces aquí sí podemos visualizar fácilmente los dos números de coordinación, tanto para el catión como para el anión. Entonces ahora vamos a ver dos tipos de estructura que son ejemplos de cómo cristalizan los compuestos ternarios. Tenemos el caso de la perovskita, cuya fórmula general es ABX3, y las espinelas, que es AB2X4, ¿ah? X4. Entonces, en el caso, esos son como óxidos doble, ¿ah? Tenemos en el caso de la perovskita es el óxido doble de calcio y titanio. Y en el caso de la espinela, el óxido doble de magnesio y el aluminio. En el caso de la perovskita, bueno, igual que en el caso de la espinela, yo voy a tener dos cationes y un anión. En las dos voy a tener el mismo anión, que es el ion óxido, ¿ah? Pero en el caso del ion calcio y el ion titanio de la perovskita, ¿cuál es el de mayor tamaño? ¿Cuál es el de mayor tamaño de los dos? ¿Cuál es el de mayor tamaño? El calcio, ¿va? Puede ser que mientras más electrones, el titanio, ¿qué esta oxidación tiene ahí? Acuérdense que el compuesto es un compuesto eléctricamente neutro. Si el ion óxido tiene dos cargas negativas, 3 por 2 menos es 6 menos. El calcio siempre tiene dos cargas positivas. Entonces el titanio, ¿cuál es su carga? 4 más, ¿verdad? Para que sea eléctricamente. Entonces, claro, el titanio es de menor tamaño. Entonces, en este caso, esta es la estructura, ¿verdad? Miren que ahí hay dos formas de representar, porque una tengo es la celda, pero en la otra tengo la disposición de las partículas en el espacio y mira cómo puedo identificar esos octaedros, ¿verdad? Esos octaedros que son de color rojo, ¿verdad? Y en cada uno de los vértices de ese octaedro que encuentro, el ion óxido, ¿verdad? Y miren cómo van a estar alineados, miren cómo es la naturaleza, van a estar alineados en hilera el A, el ion A. ¿Cuál es el ion A? Es el de mayor tamaño de los dos cationes, que es el ion calcio. Y miren que ahí fácilmente podemos visualizar que el número de coordinación es de 12. Es de 12. Entonces, el catión de mayor tamaño se dispone en el centro de esa estructura cúbica. Y en los vértices de la estructura cúbica, perdón, voy a tener el catión que va a ser de menor tamaño, que es el titanio 4 más. Y a lo largo de las aristas del cubo voy a encontrar es el ion óxido. Entonces, en el caso tanto del ion óxido como del titanio 4 más, ¿cuál sería el número de coordinación?
Lo pueden sacar por la relación que yo les dije. Ahí, ¿cuál es el número de coordinación del ion calcio, que es el que está en el centro del cubo? 12. ¿Cuál es? 12. Entonces, ¿cuál sería el número de coordinación del titanio 4 más y del ion óxido? Acuérdense que el titanio 4 más es el que está en los vértices de la estructura cúbica, la esferita de color rojo, y los aniones, que son de mayor tamaño, que en este caso sería, que sería el ion óxido, el verde es el que está a lo largo de las aristas. ¿Cuáles serían los números de coordinación ahí del anión óxido y del catión titanio 4 más? Serían 6, ¿verdad? Eso lo pueden determinar, serían 6. Entonces tenemos ahora, para terminar esto de los compuestos ternarios, tenemos la espinela. Miren que es un poco más compleja, miren. Y ahí podemos visualizarla de dos formas. Entonces ahí tenemos igual dos cationes y un anión, igual que el anterior, el anión óxido. Entonces, en este caso, yo voy a tener los de color verde son los aniones, es decir, los aniones óxido. Ahí voy a tener que ellos tienen diferente disposición. Ellos van a estar a lo largo de las aristas. Miren que van a haber dos aniones óxido por arista, por cada una de esas aristas del cubo, pero también tenemos en las caras, compartiéndose entre dos celdas, voy a tener 24 aniones por celda, y voy a tener 14 que van a estar en el interior de la celda. O sea que no van a estar compartiéndose con ninguna otra celda. Pero ya ustedes saben que los que están a lo largo de las aristas, ¿con cuántas celdas se comparten? Ya habíamos hecho ese ejercicio. ¿Con cuántas celdas se van a compartir? Los que están a lo largo de las aristas. Se van a compartir entre 4, ¿verdad? Si son 24 que están a lo largo de las aristas, entonces 24 entre 4, ¿cuánto es? 6. Los que están en las caras, que en total son 24, se van a compartir entre 2. 24 entre 2, 12. Y luego 14 que hay en el interior va a ser un total de 32 iones óxido. Entonces, eso va a determinar la misma cantidad de huecos de naturaleza tetraédrica en el interior de la estructura cúbica, la misma cantidad, de huecos octaédricos, que sería 32, y el doble de huecos tetraédricos, que serían 64. Pero acá, lo que ustedes ven de color rojo, vemos que el número de coordinación, ¿de cuánto es el número de coordinación ahí? Que sería, en este caso, del ion magnesio. Los de color rojo, las esferitas, son el magnesio. Acuérdense que los de color verde son los iones óxido, y las esferitas de color lila, entonces son el ion aluminio. Entonces, en este caso, el catión magnesio es el que va a ocupar los huecos de naturaleza tetraédrica. Y el aluminio va a ocupar los huecos de naturaleza octaédrica. ¿Pero ustedes creen que se van a ocupar la totalidad? ¿Se ocupa la totalidad de los huecos? Tanto tetraédrico como octaédrico. ¿Jóvenes? No, ¿verdad? Porque ahí, claro, ahí hay un error porque hay una esferita, la que no está conectada con los... Acuérdense que acá el número de coordinación, de los dos cationes, se ve con respecto al anión, ¿verdad? Entonces ahí ven que 4 aniones óxido están en contacto con el catión magnesio, Ahí el número de coordinación es de 4. También del ion óxido, pero aquí no lo podemos visualizar. Y del ion aluminio es de 6, el número de coordinación. Pero ¿cuántos hay esferitas rojas hay por celda? Por esta celda llamada espinela. ¿Cuántos hay? Acuérdense que la que no está sin conectar, esa está de más. ¿Cuántas serían, jóvenes? ¿Ustedes están viendo la pantalla? Cuenten. ¿Cuántas esferitas, jóvenes?
Acuérdense que los esferitas de color rojo, que son los iones magnesio, no se comparten con ninguna otra celda, pertenecen exclusivamente a esa celda. ¿Cuántos son? ¿Cuántos iones magnesio encontramos? 8. Sería 8. 8, ¿verdad? Pero yo les dije que ellos están ocupando ¿qué huecos? Los huecos de naturaleza tetraédrica. ¿Y cuántos huecos tetraédricos se formaban según la cantidad de aniones óxido, que eran 32? Se formaba 64. 64. Entonces, ¿qué fracción de los huecos tetraédricos están ocupados por los iones magnesio? ¿Qué fracción? ¿Qué fracción? Un octavo, ¿verdad? Un octavo de los huecos tetraédricos. 64 entre 8, ¿cuánto es? 8. 8. Entonces es un octavo de esos huecos. En cambio, los iones de aluminio, vemos, los iones de aluminio, o sea, el aluminio con 3 cargas positivas, que son las esferitas de color, violeta, ellos están en los vértices, ¿verdad?, del cubo, y también tenemos en las caras como en el interior. Entonces, los que están en los vértices sería, ¿cuánto? 8, ¿verdad? 8. Entonces, acuérdense que no le pertenecen exclusivamente a esa celda, se comparten con 8 otras celdas, 7, ¿verdad? Entonces, 8 por un octavo es 1. Los que están en el interior, que son 6, ¿verdad? Acuérdense que ahí no es tan fácil porque ahí lo tenemos en las caras, pero también tenemos aquellos que están en el interior, ¿verdad? En el interior, los que están en el interior son 6 iones aluminio, que no se comparten con ninguna otra celda. Pero en las caras tenemos 18, que se comparten entre 2 celdas. 18 entre 2, 9, más 1, que es la contribución de los que están en los vértices, más 6 que están en el interior. Entonces haría un total de 16 cationes de aluminio, ¿verdad? Aluminio 3 más. Por lo tanto, si ellos están ocupando los huecos octaédricos, entonces, ¿qué fracción de los huecos octaédricos están ocupados? Si son 16 cationes de aluminio. ¿Cuánto? La mitad, ¿verdad? Porque acuérdense, si son 32 iones óxido, entonces habría por celda, serían 32 huecos octaédricos. Fíjense que la relación de partícula a huecos octaédricos es de 1 a 1, tanto en la celda hexagonal como en la celda cúbica centrada en las caras. Entonces es la mitad. Y bueno, ahí terminamos esto para entrar al tema de la energía, ¿verdad? Lo que es la termodinámica del enlace iónico. Entonces, claro, los compuestos iónicos van a adoptar un determinado tipo, tenemos estructura cristalina, de acuerdo a la que les sea más favorable energéticamente. A esto le podemos asociar lo que ustedes estudiaron en primer año, las ecuaciones termoquímicas. Acuérdense que la ecuación termoquímica es lo que es una ecuación química acompañada de lo que es el cambio de entalpía, ¿verdad? El cambio de entalpía, que es el término termodinámico, o sea, la energía involucrada. La energía involucrada en la reacción, que en este caso, cuando se forma un compuesto iónico sólido, o sea, MX, en estado sólido, entonces se forma a partir de sus dos iones con carga, con carga contraria, o sea, de sus dos iones, en el caso del catión, en el caso del anión, en estado gaseoso. O sea, por definición, el cambio de entalpía de recristalina, o sea, el delta H subred, así se le llama, o sea, que el cambio de entalpía de recristalina es la formación de el compuesto iónico, de un mol de compuesto iónico a partir de sus iones en el estado gaseoso. Entonces, claro, a esto le podemos asociar lo que es un delta G estándar, un cambio de energía libre de Gibbs, y también un cambio de entalpía, que es como nosotros lo visualizamos en la ecuación termoquímica, cuando colocamos el término de energía, y el cambio de entropía. En este caso, nosotros vamos a tener que ese proceso
de formación de la estructura de red factible cuando el cambio de energía libre de Y es mucho menor a 0, o sea, es negativo. Claro, aquí el término que va a determinar que ese cambio de energía libre de Y, que es igual, acuérdense, a delta H menos la temperatura por el cambio de entropía. Entonces va a estar determinado por el delta H. De los dos términos, el delta H y el delta S, o sea, el cambio de entalpía estándar, acuérdense que la esferita arriba como superíndice o el 0 significa estándar. De las dos variables, o sea, variables termodinámicas, el delta H estándar y el delta S, o sea, el cambio de entalpía y el cambio de entropía estándar, el más relevante es el cambio de entalpía. Y claro, cuando eso se da el proceso físicamente porque es negativo. Claro que cuando nosotros visualizamos un delta H de re positivo, es todo lo contrario. Es cuando nosotros queremos romper la estructura cristalina, o sea, las interacciones entre los iones de carga contraria. Acuérdense que entre ellos existe físicamente unas interacciones electrostáticas que lo vamos a ver. Son interacciones electrostáticas que es lo que le da esa estabilidad a la red cristalina. O sea, esas interacciones entre iones de carga contraria es lo que hace factible que físicamente, o sea, le favorece formar esa red. Claro que cuando nosotros vamos a ver entre las consecuencias de estos cambios de entalpía de red cristalina está lo que es el proceso de solubilidad, el equilibrio de solubilidad. Cuando nosotros disolvemos un compuesto iónico, por ejemplo, en agua, ¿qué tenemos que hacer físicamente? Romper esa estructura de red. Y para eso se requiere energía, que va a ser la misma energía que se desprende al formar esa estructura. Pero acá va a tener, es un proceso endotérmico, donde nosotros tenemos que suministrar la energía, ¿va? Para romper esa estructura de red, para que se dé el proceso de disolución. Claro que aquí el proceso que favorece la disolución, ¿cuál va a ser? ¿Qué cambio de entalpía va a ser el proceso que favorece el proceso de disolución? Una de ellas es qué tan positivo sea ese cambio de entalpía de red. Acuérdense que ahora tenemos que romperla. Pero, ¿qué es lo que va a hacer que el proceso sea endotérmico? Exotérmico, que libere energía y que sea espontáneo. Jóvenes, tienen que utilizar lo que han aprendido. Yo veo que ustedes tienen muchas lagunas de química general. Algo está pasando en química general. Ustedes tienen muchos conceptos que lo han aprendido de manera mecánica, de manera que no analizan el contexto, porque luego, acuérdense que esto es algo que ustedes van a necesitar durante toda la carrera, esos conceptos de la química general. Fíjense que es muy importante por eso ese curso. Antes eso estaba a cargo del Departamento de Química Inorgánica. Y claro, eso cambió el Departamento de Química Física, pero yo antes no daba química inorgánica. Acuérdense que yo recientemente, o sea, ¿cuántos años tengo de dar química inorgánica? 6 años, creo. O sea que yo no llevo muchos años dando esta materia. Pero es algo que yo me doy cuenta que ustedes tienen muchos conceptos que no lo han aprendido correctamente. Entonces, ¿qué es lo que favorece que el proceso de disolución se dé? Entonces, estamos hablando de cambio de energía, ¿verdad? En este cambio de entalpía, que es el que más tenemos, es el más relevante o el más importante en el cambio de energía libre de Gibbs. ¿Qué es lo que favorece? Acuérdense que aquí, ¿cuándo ocurre el proceso de disolución? ¿Cuándo ocurre? Cuando se libera energía. Claro, pero muchos procesos son endotérmicos y la disolución se da. En ese sentido, ¿qué es lo que favorece que el proceso se dé? Acuérdense que una cosa que ustedes tienen que ver, que cuando ustedes estudian algo en conjunto, son muchas cosas, muchos factores los que contribuyen a ello. Entonces eso en química inorgánica se analiza a través de los llamados ciclos termoquímicos,
¿Se acuerdan la ley de Hess que estudiaron en primer año? La ley de Hess, para calcular los cambios de entalpía. Igualmente acá en química inorgánica lo aplicamos. Entonces, claro, muchos procesos de disolución no liberan energía. O sea que, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, o sea, con el cambio de entalpía, que es una medida de la energía interna, el cambio de energía interna, fíjense que eso lo estudiaron también a través de una demostración termodinámica, que la diferencia es mínima. Por lo tanto, un delta H siempre es una medida del cambio de energía interna en el sistema. Entonces, muchos procesos de disolución son endotérmicos, pero ¿qué es lo que le favorece que el proceso se dé físicamente? La entropía, porque claro, al darse el proceso de disolución, las partículas, aumenta el desorden de las partículas. Porque acuérdense que es romper una estructura ordenada donde los cationes y los aniones están ocupando posiciones fijas en el espacio y rodearse de un número determinado de moléculas de disolvente. Entonces el desorden del sistema aumenta y eso favorece el proceso de disolución. Pero cuando el proceso es exotérmico, como alguien dijo, acuérdense que ¿qué es lo que hace? Ahí tenemos un factor que es vencer esa energía de red cristalina. Pero, ¿qué es lo que hace que el proceso sea exotérmico? Pero si se los dije, ¿qué es lo que hace que el proceso sea exotérmico? Las interacciones entre cada uno de los dos iones, ya sea el catión y el anión, y las moléculas, las partículas de disolvente. ¿Y cómo se le llama eso? Cuando cada ion está interactuando con un número determinado de moléculas de disolvente. ¿Cómo se le llama ese cambio de entalpía estándar? ¿Cómo se le llama? Cambio de entalpía de hidratación, si es en el caso de la molécula de agua. Si el disolvente es agua, se le llama hidratación, pero si es otra molécula de disolvente, se le llama desolvatación, ¿verdad? Un cambio de entalpía de solvatación. Y claro, ese proceso será factible, libera energía y todo el conjunto, entonces, del proceso se hace exotérmico. Entonces, aquí tenemos el llamado ciclo de Bohm-Haber, que nos permite determinar el cambio de entalpía de red. Acuérdense que este cambio de entalpía de red estándar no se puede determinar experimentalmente, no se puede medir, ¿verdad? Entonces yo lo tengo que determinar ya sea teóricamente a través de ecuaciones que han derivado algunos químicos inorgánicos, ¿verdad? O lo puedo determinar a través de este ciclo. Es un ciclo porque es una estructura cerrada, en la cual ya ustedes saben que por definición el cambio de entalpía de red cristalina es la formación del sólido iónico a partir de sus dos iones, ¿verdad?, en estado gaseoso. Pero lo mismo, yo puedo formar el mismo compuesto a partir de los dos elementos en su estado estándar, ¿verdad? ¿Qué sería en el caso del metal, que tiende a existir en su estado estándar, más estable en estado sólido, y en este caso, del halógeno, que existe en estado gaseoso y como una molécula diatómica? Esas son las dos formas más estables de los dos elementos que forman el sólido iónico. Pero la formación de un mol del compuesto iónico a partir de sus dos elementos en su estado estándar más estable, ¿cómo se le llama ese cambio de entalpía estándar? O sea, ese delta H super cero, se le llama deformación. Ya no va a ser un cambio. Entonces, es ese el cambio de entalpía de formación estándar que va a ser igual a la sumatoria de todos los demás procesos, de todos los demás procesos que involucra ese ciclo de Bohm-Haber, que por un lado involucra el cambio de entalpía de red cristalina estándar, pero también la formación de ¿qué? La formación de los iones. Acuérdense que ese es el último término, el que da origen, el que da como producto el sólido cristalino. O sea, cuando se combinan esos dos iones de carga contraria en estado gaseoso, da origen al cambio de entalpía de red. Pero antes de eso, ¿qué se necesitan? Se necesitan otros procesos
que son procesos endotérmicos, donde se tiene que invertir energía. Por ejemplo, el metal en estado sólido tiene que pasar ¿a qué? Al estado gaseoso. Eso es un proceso endotérmico. Se le llama el cambio de entalpía estándar de sublimación. O sea, es un cambio físico, ¿ah? Pasa del estado sólido al estado gaseoso. Y luego, entonces, ese metal en el estado gaseoso pierde un electrón a través de lo que es la energía de ionización. Entonces, ambos procesos son endotérmicos. Y el otro, en el caso del no metal, ¿verdad? Que sería el halógeno, entonces, que existe en forma diatómica en estado gaseoso, ahí ya no se necesita un cambio de fase de estado, sino romper el enlace en esa molécula diatómica. Entonces se necesita es disociar la molécula formando átomos. En este caso, claro, como es un mol que necesitamos de el no metal, por lo tanto lo multiplicamos por un medio, ¿eh? Entonces eso nos da un mol de átomos del no metal en estado gaseoso. Y la energía involucrada es el cambio de entalpía estándar de disociación. Primero necesito disociar. Y luego, claro, ya ustedes saben que las primeras afinidades electrónicas son, por lo general, exotérmicas. Tienen signo negativo. Entonces, ese no metal gana un electrón. Entonces, la sumatoria del delta H de sublimación estándar más la energía de ionización más el cambio de entalpía estándar de disociación más la afinidad electrónica más el delta H de red, vemos estándar, es igual al delta H de formación. Entonces, si yo conozco todos los términos menos el delta H de red, ¿qué puedo determinar? Eso. Puedo determinar a partir de los otros delta H, de los otros cambios de entalpía estándar, ese cambio de entalpía de red. Muchas veces en los problemas le dan inclusive el cambio de entalpía de red estándar y le piden es una afinidad electrónica. Entonces, ustedes tienen que jugar con las matemáticas. Entonces, ojo, esto todos los estudiantes por lo general salen muy bien en esta parte en el examen. Ustedes no sean la excepción. Entonces, pero tienen que estudiar. Entonces, pero es algo bien, porque ya esto es algo que ustedes han traído de la química general. Porque aquí, ¿qué están aplicando? ¿Qué ley están aplicando aquí? ¿Y qué me explica la ley de Hess? ¿Y qué nos dice Denver la ley de Hess? Habla sobre la ruptura y formación de enlaces. Sí, pero algo, o sea, yo puedo, cuando yo no puedo determinar de forma directa, como es el caso de la entalpía de red, ¿verdad? Que es ese cambio de energía cuando tengo los dos iones en estado gaseoso para formar el sólido iónico. Cuando yo no puedo determinar eso en un paso, yo lo puedo determinar a través de la sumatoria de pasos. Entonces, acuérdense que de acuerdo es lo que es una función de estado. No importa el recorrido que yo haga del estado inicial al estado final, da el mismo resultado. ¿Ah? Entonces, los cambios de entalpía es así. O sea, yo puedo determinar eso en un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4, pero el resultado es el mismo. O sea, que es independiente del recorrido que yo siga para determinar ese cambio de entalpía. Entonces, acá lo estoy determinando a través de una serie de pasos. Entonces, todos esos cambios de entalpía que yo les mencioné, el de formación estándar, que es la formación de un mol del compuesto iónico a partir de sus dos elementos en su estado estándar más estable, también el de sublimación estándar, el de disociación estándar, la energía de ionización y la afinidad electrónica. Pero ojo, acuérdense que igual cuando visualizamos las estructuras, vemos la celda en los diferentes tipos de redes cristalinas, acá ahí la estequiometría es 1 a 1, pero cuando es 2 a 1, cuando tenemos dos aniones, entonces, claro, ahí estamos visualizando a veces no una primera afinidad electrónica. En el caso, bueno, cuando depende de la relación de 2 a 1, como es puede ser que tengo el catión y el anión, pero muchas veces el catión, bueno, puede ser de 1 a 1, donde tanto el catión como el anión tengan dos cargas.
si el catión tiene dos cargas positivas y el anión tiene dos cargas negativas, la relación estequiométrica es de 1 a 1, de 1 a 1, pero solamente tienen que tener en cuenta que además de una primera afinidad electrónica y una primera energía de ionización, que tenemos que tener otra, una segunda, porque el catión tiene dos cargas positivas y el anión tiene dos cargas negativas. Por lo tanto, tenemos que visualizar una segunda, tanto una segunda afinidad electrónica como una segunda energía de ionización. Pero también puede ser que la relación estequiométrica sea de 2 a 1. Por ejemplo, del ion calcio con respecto al ion fluoruro. Entonces, ahí solamente se requiere una primera afinidad electrónica, porque tengo la formación del ion fluoruro, pero para la formación del catión, que es el ion calcio, tenemos que contemplar dos energías de ionización, una primera y una segunda. Entonces yo les decía que a veces también puedo determinar, hay mucha, acuérdense, y aquí tenemos que, esto yo se lo he puesto aquí, hay muchas ecuaciones que se han derivado utilizando cálculo diferencial e integral para determinar a través de ecuaciones, esta es una ecuación sintética, pero para derivar esto tengo que hacer uso del cálculo integral y diferencial. Entonces, yo le he colocado una, pero existen muchas. Existe la ecuación de Kaputinsky también. La que yo le he colocado aquí es la de Bohr-Meyer, donde yo puedo determinar el cambio de entalpía de red estándar a través de esta relación matemática. Entonces, yo tengo una serie, claro, que ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que cuáles son. Muchas son constantes. Y lo que va a determinar, que le llamo el parámetro electrostático, sería el producto de las dos cargas. En mayor medida, ese cambio de entalpía de red estándar, en mayor medida va a estar determinado. ¿Por qué? Por el producto de las dos cargas de los iones, del catión por la del anión, y lo que es la escala de Re, que es la distancia que hay entre los dos iones, o sea, entre el catión y el anión. Esos son los dos factores más determinante en ese cambio de entalpía de red estándar, porque lo demás todos son constantes. Por ejemplo, N sub A es el número de Avogadro, E es la carga del electrón, pi, ya ustedes saben, es una constante, epsilon sub 0, que es la permisibilidad en el vacío, A, que depende de qué estructura cristalina tenga, varía, como lo vamos a ver, A se le llama la constante de Madelung. Y ya saben que Z más y Z menos son las cargas, tanto el catión como el anión. D, esa es otra constante que mide las repulsiones entre iones a corta distancia. Y D sub 0 es la escala de Re, ¿verdad? O sea, la distancia media entre los dos iones, o sea, de los radios de los dos iones, del catión y el anión. Entonces ahí ya veíamos cuáles son los efectos más importantes en este cambio de entalpía de Re calculada teóricamente. Y claro, esta ecuación de Bohr-Meyer es válida cuando los compuestos son, ya yo les decía que muchas veces los compuestos no son 100% iónicos. Entonces, en la medida de que tengan ese carácter iónico en mayor proporción, va a coincidir el valor que yo tenga teóricamente a través de estas ecuaciones con el que determino experimentalmente, utilizando el llamado ciclo de Bohm-Haber. Y vemos la constante de Madelung, es importante que es una constante, pero varía según el tipo de estructura cristalina. No tiene el mismo valor cuando tengo una estructura tipo cloruro de sodio que una cloruro de sodio. Y así sucesivamente. Entonces ahora, para terminar, ya tenemos el tema, ya este es el último tema del examen. Tengo las consecuencias de las entalpías de Re. Una es la estabilidad térmica de los sólidos iónicos. Por ejemplo, acuérdense que muchos sólidos son inestables, o sea, son inestables, presentan esa propiedad química que es la descomposición, o sea, que no a determinada temperatura se descomponen, o sea, que no son completamente estables. Entre ellas tenemos los carbonatos, pero tenemos otro sinnúmero de otros compuestos que presentan esta inestabilidad a la descomposición. Luego también tenemos lo que es otra de las consecuencias de estas entalpías de Re, es la estabilidad de los estados de oxidación, que es lo que yo le decía. Nosotros para
analizar un determinado tipo de reacción donde hay un cambio en el estado de oxidación, eso se va a favorecer por un número determinado de factores, donde esto lo ve y vamos a ver el otro semestre con con las llamadas, cuando estudiemos las reacciones, que es un capítulo bien largo, las reacciones inorgánicas, donde estudiamos eso con detenimiento a través de los ciclos termoquímicos. Ahí se los voy a poner, pero aquí solamente, ¿cuál es el ciclo termoquímico que ustedes van a hacer en este examen? ¿Quién me lo explica? ¿Cuál es el ciclo termoquímico que vamos a visualizar, jóvenes? ¿Cuál es el ciclo termoquímico, jóvenes? Si se lo acabo de explicar. Born-Haber. Explico tan mal. Yo a veces me pregunto, es que yo explico mal, debe ser. Yo explico mal porque yo lo acabo de decir y ustedes no me lo dicen. ¿Cuál es el Denver? Born-Haber. No, acuérdense que eso es alemán. Les digo desde ahora. Ese es algo cultural, ¿ah? No es que ustedes tienen que saber alemán. Acuérdense que en el inglés, igual que en el alemán, o sea, el verbo have, ¿verdad? Es el verbo have, ¿verdad? En inglés. ¿Y para qué ustedes usan el verbo have en inglés? El verbo to have, ¿cómo lo usan en inglés? El verbo tener, ¿verdad? Significa tener en el alemán igual, el verbo have, pero no se pronuncia have, sino have. Y ahí es un apellido, ¿verdad? Es un apellido, pero en alemán significa el verbo tener, pero también puede ser un verbo auxiliar. Como en el español, yo hice el verbo haber, yo le hice yo he comido. ¿No es así? Tú habías comido. El verbo haber es un verbo auxiliar. Ustedes tienen que saber el español y también otras lenguas. Entonces, en el alemán, cuando ustedes ven la terminación R, esa R se pronuncia como una A. Entonces, en realidad no es Born-Haber, sino Born-Haber. Born-Haber. Entonces, ese es un ejemplo de ciclo termoquímico. ¿Dónde qué habíamos dicho ahí? ¿Cuál es el proceso que es igual a la sumatoria de unos cambios de entalpías determinados? ¿Cuáles hay? A ver si me han entendido. La entalpía de sublimación. Pero ¿cuál es el que es igual? O sea, tengo un gran que abarca todos los demás procesos. La deformación es igual a la entalpía. Claro, el cambio de entalpía. El cambio de entalpía de formación. Y ese cambio de entalpía de formación, ¿cuál es la definición? Ese cambio de entalpía de formación estándar. ¿A qué es igual? ¿Cómo se define un cambio de entalpía de formación? Acuérdense que todos lo podemos definir. Todas las magnitudes físicas tienen una definición. ¿Cuál es la definición de un cambio de entalpía de formación estándar? Uy, está tronando ahora. Sí se los dije, es la formación, o sea, el cambio de entalpía estándar de formación involucra la formación de un mol del compuesto, en este caso iónico, a partir de sus dos elementos en su forma estándar más estable. ¿Y la de un metal, cuál va a ser su forma estándar más estable? Sólida. El estado sólido. Los metales tienen que existir, por lo general, su forma más estable es el estado sólido. Y en el caso de los halógenos, depende, porque acuérdense que ahí tenemos el gas, el flúor, el cloro, luego el estado líquido, las moléculas, en estado elemental, el bromo en estado líquido y el yodo en estado sólido. Entonces vamos a estudiar entonces, nos faltaba entonces la estabilidad de los estados de oxidación y luego la solubilidad de las sales iónicas, que ya yo le he adelantado bastante. ¿Qué tenemos que ahí lograr para que se solubilice un compuesto iónico? ¿Qué tenemos que lograr? ¿Qué tenemos que lograr, jóvenes? Tenemos que romper la estructura de la red cristalina y lograr que esos dos iones se
solvaten, ¿verdad? Se rodeen de un número de moléculas. Entonces eso es lo que vamos a estudiar inmediatamente. Entonces, en el caso de los carbonatos, o sea, tengo un carbonato metálico y ese carbonato va a presentar, vemos tenemos propiedad química que es la descomposición, en cual cuando se descompone en el óxido metálico correspondiente y en el dióxido de carbono gaseoso. Claro que aquí el cambio de entropía no lo vamos a tomar en cuenta porque es básicamente constante, porque él va a depender exclusivamente de la formación del dióxido de carbono, que es una molécula en estado gaseoso, va a depender de esto y no de la identidad del metal, porque aquí vamos a ver cuándo es más favorable eso a la descomposición cuando el metal varía, porque cuando el metal varía, ¿qué es lo que está variando? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Consecuencias de lo que es el cambio de entalpía de red cristalina. Por lo tanto, ¿qué es lo que está variando aquí cuando yo paso del carbonato metálico al óxido metálico? ¿Qué es lo que está variando? ¿Qué es lo que está variando, jóvenes? El cambio de entalpía. O sea, paso de una entalpía de red de un carbonato metálico a un cambio de entalpía de red de un óxido metálico. Y acuérdense que aquí tengo dos aniones. Por un lado, en el lado de los reactivos es el carbonato, que es un anión que es inestable a la descomposición. Pero eso va a depender si se va a dar más fácilmente o más difícilmente dependiendo de la identidad del catión. Entonces se ha visto que por ejemplo, es un catión un anión relativamente grande. Por lo tanto, se tiende a estabilizar con aniones grandes. Entonces, si visualizamos los elementos del grupo 2, los elementos alcalino térreo, ¿cuál va a ser el elemento de mayor tamaño? El ion de mayor tamaño, perdón. El que está más arriba en la tabla periódica, en los primeros periodos o los últimos. El último, ¿va? El bario va a ser de mayor tamaño. Por lo tanto, él le va a hacer, claro, va a estabilizar más el ion carbonato, entonces, que el caso del magnesio. Porque, claro, el magnesio, al ser un ion de menor tamaño, va a estabilizar más lo que es un anión de menor tamaño, que en este caso es el ion óxido. Por lo tanto, este proceso se ve favorecido más, ¿para qué? Para el magnesio. Porque, claro, están compitiendo dos cambios de entalpía. Entonces, el cambio de entalpía es más significativo y es más factible que la descomposición se dé para el caso del magnesio, donde va a haber un cambio mayor en lo que es el parámetro de red. Acuérdense que es muy importante el parámetro electrostático. ¿A qué es igual el parámetro electrostático? ¿A qué es igual? ¿Cuáles son los dos factores que más determinan ese cambio de entalpía de red? Se lo mencioné con la ecuación de Bohr-Meyer. ¿Cuáles son los dos parámetros que tienen mayor influencia en ese cambio de entalpía de red? Las cargas y las distancias entre los radios. Claro, veo que te está prestando atención. Es las cargas de los dos iones y la distancia entre los dos iones, lo que es la escala de red, ¿verdad? Entonces, en este caso, el cambio va a ser más significativo cuando yo tengo magnesio. Por lo tanto, ese magnesio es el que se va a ese carbonato de magnesio es el que se va a descomponer más fácilmente a una menor temperatura. Acuérdense que este es un proceso endotérmico, no es un proceso espontáneo. Pero claro, nosotros claro, que igual que cuando veíamos el cambio de entalpía de red, que también tenemos un cambio de energía libre de Y, acá igual. Pero acá bueno, no es el caso porque este no es un proceso que se dé, que a temperatura ambiente se va a descomponer, porque el cambio de energía libre de Y a la temperatura ambiente no es negativo, es positivo. Entonces, ¿cuándo esto se va a volver negativo? A una determinada temperatura que va a ser, sí, exotérmico negativo va a ser una temperatura que va a ser mucho mayor que la temperatura ambiental, cuando la tomamos de 25 grados Celsius, que va a ser cuando el delta H, la relación del cambio de entalpía estándar al cambio de entropía estándar, excede, ¿verdad? O sea, la temperatura excede, o sea, la temperatura que da este cociente
entonces es mayor. Es mayor y por lo tanto, claro, yo tengo un delta H de estándar menos una temperatura delta S y es el segundo término que tiene que ser mayor en magnitud para que la sumatoria dé negativo. Entonces, claro, ese segundo término tiene que exceder al primero. Y eso ocurre cuando la temperatura rebasa, ¿verdad? Tenemos esa relación entre los dos cambios de entalpía, el de entalpía al cambio de entropía. En este caso, ya yo les dije que el cambio de entropía no lo tenemos que tomar en cuenta porque es básicamente independiente del metal, porque está dominado por la formación del dióxido de carbono gaseoso. Y el cambio de entalpía de la reacción estándar, tengo tres términos ahí. El cambio de entalpía de descomposición, que es el asociado a la descomposición del ion carbonato en fase gaseosa al ion óxido y el dióxido de carbono. Y los otros son los cambios de entalpía de Re, que es el factor que va a determinar la diferencia. ¿Por qué? Porque ya yo les decía, claro, igual que ocurría ya para que el proceso sea exotérmico, que no es el caso, porque esto no va a ocurrir a temperatura ambiente, sino a una temperatura mayor. Esto, por lo general, el cambio de entalpía, como el cambio de energía libre de Y, es positivo para la descomposición de los carbonatos, pero se hace menos positivo. ¿Cómo se puede hacer esto menos positivo si visualizamos esto matemáticamente? ¿Cuándo se puede hacer esto menos positivo? O sea, que el proceso se dé más fácilmente. ¿Cuándo podemos? Cuando el último término, ese cambio de entalpía de Re, se hace mayor. ¿Y cuándo se hace mayor este? A medida que el metal sea de menor tamaño o de mayor tamaño. Aquí acuérdense que les dije, los aniones grandes tienden a estabilizar, los cationes grandes tienden a estabilizar aniones grandes. O sea que en el caso del ion carbonato, que es relativamente un anión grande, tiende a estabilizarse con un catión grande como el bario. ¿No es así? Pero si tenemos el ion magnesio, vemos que tiende a estabilizar más, al ion carbonato o al ion óxido. El ion magnesio. ¿Qué tiende a estabilizar más? Al ion calcio, al anión carbonato o al ion óxido. El ion óxido, acuérdense que es un anión de menor tamaño, entonces tiende a estabilizar más el ion óxido. Por lo tanto, al ser mayor ese cambio de entalpía de Re, cuando es magnesio, entonces claro, a eso lo está diferenciando porque es negativo, el signo negativo, por lo tanto el delta H de la reacción se hace menos positivo. Es positivo, pero menos positivo. Por lo tanto, es más fácil. Y ven que aquí, ven, tanto los delta G como los delta H son positivos, no son negativos porque no es un proceso espontáneo. Pero ven que la temperatura aumenta a medida que yo voy bajando en el grupo 2. Aumenta del magnesio al bario. Y ven que aquí solamente, ¿qué es lo que nos dice ese esquema? ¿Quién me lo explica? ¿Quién me explica el esquema que he puesto ahí? De las esferas. Las esferas de color violeta, ¿qué representan? ¿Qué representan las esferas de color violeta? ¿Qué representan las esferas de color violeta? Véanlo como un ejercicio de educación física. Las pelotas cuando están jugando baloncesto. ¿Qué representan las esferas de color violeta? Jóvenes. Los cationes, ¿verdad? Pero estamos viendo el cambio cuando pasamos de los reactivos al producto. En el lado de los reactivos, ¿qué tenemos? ¿Qué anión? ¿Qué anión tenemos del lado de los reactivos? Si estamos visualizando la descomposición de los carbonatos, esa propiedad química, el carbonato, ¿verdad? Y después de la reacción, después que ha ocurrido la reacción, ¿qué vamos a tener? ¿Qué anión? ¿Qué anión vamos a tener? ¿Me están escuchando? Jóvenes, ¿me están escuchando?
Jóvenes. ¿Me están escuchando? Jóvenes. Jóvenes. Ahora sí, profesor. Ay. ¿No me escuchaban? Sí. Yo ando teniendo problemas con internet, yo no sé lo demás. Bueno, porque está hasta tronando, pero acuérdense que yo se lo decía, por eso tanto el clima, ni el clima favorece. Ustedes no estudian, el clima no favorece, porque es un país tropical, ¿verdad? Mucha tormenta y esto. Bueno, y el clima está, acuérdense que el hombre se ha cargado la naturaleza y por lo tanto todo está revuelto, mucha tormenta, muchas cosas, muchos huracanes y vendrán cosas peores. A ustedes les toca cambiar este mundo. Entonces, ¿qué estamos visualizando ahí con este esquema? El cambio de la escala de Re, o sea, la distancia que hay del catión al anión. Que claro, eso va en el denominador y eso va a hacer que el cambio de entalpía de Re aumente o disminuye. O sea, que haya un cambio más significativo. ¿Y dónde el cambio es más significativo? Cuando yo visualizo el cambio del reactivo, donde tengo el carbonato, al producto que tengo el ion óxido cuando el catión es de menor tamaño. Es el caso del ion magnesio. Ahí el cambio en la escala de Re se hace mayor en el caso cuando el catión es de menor tamaño. Ya lo estamos visualizando cuando la esferita lila, que es en este caso el ion magnesio, es de menor tamaño que el calcio del bario. Pasando del ion carbonato, que es la esferita de color como un salmón, a el ion óxido, que es de color verde. Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo que es la estabilidad de los estados de oxidación. Para esto vamos a visualizar esta reacción. O sea, tengo un halogenuro metálico en estado sólido más el halógeno en estado gaseoso para dar el halogenuro metálico en estado sólido, pero con un estado de oxidación del metal mayor. O sea, que esta es una reacción redo. ¿Por qué es una reacción redo? ¿Por qué es una reacción redo? Porque el metal pasa de 1 más a 2 más, ¿no es así? El metal se está oxidando, ¿eh? No de 0 a 1 más, sino de 1 más a 2 más. Y el halógeno, bueno, ahí el halógeno, en el lado de los reactivos tengo el 1 menos y el 0. Pero ese halógeno en estado elemental, como es el X sub 2, que es estado de oxidación 0 a 1 menos, entonces eso va a repercutir en el cambio de entalpía de la reacción, además del cambio de entalpía de Re. Pero ¿cuáles serían los cambios de entalpía de Re que tenemos que visualizar aquí? ¿Cuáles son los cambios de entalpía de Re que yo tengo que visualizar aquí? Jóvenes, ¿no me escuchan todavía? Qué raro. Jóvenes. Sí se escucha, profesor. ¿No se escucha? ¿Mm? Sí, sí se escucha. Entonces contesten. ¿De cuántos compuestos tengo que visualizar el cambio de entalpía de Re? Acuérdense que en caso de la descomposición térmica, visualizamos tanto del carbonato metálico como del óxido. Aquí, ¿cuáles son los compuestos que tenemos que visualizar un cambio de entalpía de Re? De los dos sólidos que están ahí, del halogenuro metálico, de los dos halogenuros metálicos. Los dos son halogenuros metálicos, pero el metal está en un estado de oxidación diferente. Entonces yo les pregunto, ¿cuál de los dos compuestos va a dar un cambio de entalpía de Re mayor? Depende de la carga, ¿verdad? ¿Y cuál es si la carga del metal de 1 más a 2 más? La carga aumenta, 2 más, entonces ahí daría mayor, ¿verdad? Pero también tenemos que visualizar el tamaño del anión. Cuando vamos del flúor, en el caso de los halógenos, el flúor al yodo, claro, el tamaño aumenta.
Y por lo tanto, la distancia del parámetro de red, ¿qué pasa? También aumenta, porque hacer el anión de mayor tamaño, entonces, claro, eso no se va a ver favorecido en el caso de que aumente el tamaño del anión. Pero otra cosa que tenemos que contribuye al cambio de entalpía de la reacción, y para que se dé la reacción, o sea, que la reacción sea exotérmica, o sea, se desprenda energía, entonces también depende de qué tan factible es el paso del halógeno en estado elemental a tener una carga negativa. Entonces, yo les decía, en los ciclos termodinámicos, ¿de qué va a depender aquí? Ya lo veíamos con el ciclo termoquímico del ciclo de Bohm-Java, que se rompa, ¿verdad?, la disociación del halógeno, o sea, la molécula diatómica se rompa y que cada uno de esos átomos gane un electrón. Aunque el proceso es menos, o sea, que la afinidad electrónica para el caso del flúor es menor que en el caso del cloro, que es el que le sigue, ¿qué pasa? Romper un enlace flúor-flúor es más fácil, o sea, involucra menos energía que romper un enlace cloro-cloro. Por lo tanto, en definitiva, ese es el que va a determinar que el proceso sea más fácil para el flúor, por la energía de enlace de los dos átomos. Aunque ganar un electrón se le haga más difícil al flúor que en el caso del cloro, es menos negativa la energía. Entonces se ve favorecida para el flúor en este caso. Pero también, claro, por el aumento de la carga del metal, pasar de 1 más a 2 más. Entonces esa es la mayor contribución a la entalpía de la reacción, que es la entalpía de reaumenta. No obstante, conforme el radio del anión se incrementa, estas dos diferencias en las entalpías de red disminuyen y la contribución exotérmica al enlace, a la reacción se hace menor, ¿verdad? Se reduce. Por lo tanto, en definitiva, tanto la entalpía de red como la formación de X- llevan a una reacción menos exotérmica a medida que el halógeno cambia del flúor al yodo. Y por último tenemos la solubilidad de los compuestos iónicos. Entonces nosotros tenemos aquí, la disimilitud. Si nosotros veíamos que en el caso de la estabilidad, la descomposición, y aquí es más, visualizar como una tendencia es más difícil, porque el proceso es un poco más complejo, porque nosotros vamos a tener que los compuestos iónicos donde el catión como el anión tengan tamaños más similares entre sí, van a tender a ser insolubles. Insolubles son aquellos compuestos donde los radios sean más disímiles entre sí, los que van a presentar mayor solubilidad. Entonces aquí lo dice en términos generales, cuando el radio del metal con una carga positiva, el radio del catión es más pequeño, ustedes ya saben que los radios de los cationes son mucho más pequeños porque pierden electrones. Al perder electrones, las interacciones interelectrónicas se hacen menor y el tamaño disminuye. Entonces, cuando el metal, el catión es más pequeño que el anión en alrededor de 80 picómetros, eso hace que el compuesto sea soluble. Entonces, aquí vemos un gráfico donde vemos la correlación entre la entalpía de disolución en base a la diferencia de las dos entalpías de hidratación. Cuando esa diferencia en las entalpías de hidratación se hace mayor, entonces la entalpía de disolución se hace más negativa. Ahí lo ven para el caso del yoduro de litio, que presenta la entalpía de disolución más negativo. Entonces, matemáticamente hablando, claro, el proceso de hidratación se da por separado. O sea, el catión se hidrata por separado que el anión. Entonces, claro, ese proceso va a ser, el catión al ser de menor tamaño va a dar un cambio de entalpía de hidratación mayor que en el caso del anión, que presenta un mayor tamaño. Acuérdense que el radio va en el denominador. Entonces, es esa diferencia en las dos entalpías de hidratación que hace y es consecuencia de la disimilitud en el radio que va a hacer que el compuesto sea soluble. Porque claro, cuando nosotros visualizamos, claro que también tiene que ver el cambio de entalpía de red, pero para que el cambio de entalpía de red sea mayor,
y que el proceso sea más difícil porque hay que invertir energía, no basta que el radio del catión sea pequeño, también tiene que involucrar el radio del anión que sea pequeño en tamaño. Y claro, eso va a hacer que el proceso sea menos exotérmico, o sea que el proceso no se dé tan fácilmente, cuando los radios son iguales en tamaño. Entonces tienen que ser disímiles en tamaño para que el proceso se dé más fácilmente. Y aquí terminamos. ¿Alguna pregunta? Profe, yo no quedé claro con la estructura del dióxido de titanio, creo que fue el que... Del rutilo. Sí, correcto, el rutilo. Sí. En la estructura, acuérdense que aquí no visualizamos una celda ni cúbica ni una celda hexagonal. Acuérdense que existen 14 redes de Bravais. Bravais se escribe Bravais, es de un cristalógrafo francés, ¿verdad? Entonces, además de la celda hexagonal y la cúbica, existen otras como la tetragonal, la monoclínica, la triclínica, y que también pueden ser, ya se acuerdan que nosotros veíamos, centrada en el cuerpo, centrada en las caras, simple. Por eso quedan 14 redes de Bravais. Pero eso yo no se los puse. Pero en este caso, son los cationes titanio los que van a ocupar los puntos de Re de la celda, ¿verdad? Y también el centro de esa celda. Y en los huecos octaédricos de la celda van a estar ubicados los iones óxido. Entonces acá los números de coordinación son disímiles. En el caso del ion titanio, tiene un número de coordinación de 6 y en el caso del ion óxido de 3. Aquí lo podemos visualizar fácilmente. Acuérdense que esto no es muy sencillo, acuérdense, es complicado, pero no se les va a preguntar. Ustedes lo que tienen que tener claro son los conceptos, utilizar, esquematizar, estructurar las celdas, saber bien el número de coordinación, el número, y para eso se les va a poner, porque no se les va a poner a dibujar la celda, porque imagínense, eso va a tomar tiempo y si no se les presenta la celda y el único trabajo que ustedes tienen que hacer es analizar la celda. Y analizar la celda tienen que tener claro cuáles son los que están en los puntos de Re y cuáles son los que están en los huecos. Y acuérdense que esto no es así tan básico ni tan... Esto es más complejo, pero este es como un abreboca. Es un abreboca porque no podemos dar esto porque nos abarcaría todo un año dar lo que son estructuras cristalinas. Dígame. Sí, mi otra pregunta era sobre la relación radio de los radios. Eso Sí. me dice qué tipo de huecos obtendría. Probablemente. O sea, en una primera aproximación sí nos dice el tipo de huecos que va a ocupar el catión, ¿verdad? Pero muchas veces no, porque hay que tener otras consideraciones. Acuérdense, ya hablamos de la termodinámica. Acuérdense, los compuestos, esto no es tan sencillo. A veces por cuestiones termodinámicas, entonces le conviene al catión ocupar. O sea, la relación matemática nos dice que debe ocupar determinado hueco, ¿verdad? Pero luego cuando estudiamos más a profundidad lo que es la termodinámica, no es así. Solamente si yo le pregunte, eso es lo que va a contestar. No me lo va a desglosar porque no lo he hecho. Pero es eso, ¿verdad? No siempre la relación de los radios va a estar o sea, de la ocupación del tipo de... Acuérdense que hay tipos de huecos y cuántos están ocupados. Son dos cosas, ¿eh? La naturaleza de los huecos que se ocupan y el número de huecos. No siempre la naturaleza que nos determina en la relación de los radios es el tipo de hueco que se va a ocupar. ¿Otra pregunta? No sé si tengamos tiempo. Entonces yo les pregunto, ¿nadie va a decir más su charla? Me quedaron en que más nadie porque no querían las clases, ¿verdad? Nadie va más a decir. Acuérdense que no les voy a poner 0. No les voy a poner 0, sino que se quedan sin esa nota. ¿O alguna pregunta sobre eso? El grupo de nosotros que presentó, usted había dicho que... yo tengo la evaluación. Tengo que enviárselo a sus... se la voy a enviar a su WhatsApp. ¿Eh? Ok, gracias. Sí. Bueno. Acuérdense que es la rúbrica.
le faltó un poquito ahí, no quedé muy contento con la charla. No sé, algo faltó ahí, no sé, no pude decir, wow, o sea, faltó muchas cosas, pero bueno, es que usted no está, por eso yo le digo, cuando ustedes dan una charla, yo le digo, ustedes tienen que impresionar al auditorio, ustedes tienen que buscar la manera de, y claro, yo lo estaba evaluando con una rúbrica, porque ahí yo me daba cuenta qué conexión había uno con otro, qué relevancia ustedes le daban a su propio aprendizaje, porque es la rúbrica, acuérdense que no es que iba a evaluar subjetivamente, entonces ahí faltaron muchos elementos, claro, no salieron mal, pero pudieron haber salido muy bien. Yo he tenido estudiantes que no son muy buenos, en los parciales no salen bien, y cuando dicen charla uno dice, oh, se quita el sombrero, ¿eh? Dice, wow. Mira que ahora la profesora Gitza, que también tiene muchos años de servicio, me mandó ella manda a los estudiantes a grabar videos por YouTube. Y entonces este es un estudiante colonense. Ustedes vieran lo sorprendente que explica la teoría del enlace valencia. Con los orbitales híbridos, esto. Bien, bien, porque ellos dan una materia que se llama estructura y enlace, donde, claro, tienen más tiempo para dar esos contenidos y ustedes vieran las explicaciones que da ese muchacho. Como que estuviera viviendo la materia. Y eso es lo que a usted le faltó, ¿verdad? No se le dio esa emoción, ¿verdad? Esa emoción, porque eso se proyecta cuando uno, esa fortaleza en ustedes mismos la proyectan. Are you okay? You are okay. Otra pregunta, entonces, nadie va a dar su presentación. Profe, en el grupo de WhatsApp ya se han dicho las personas los grupos que se van yendo poco a poco. Pero ¿cómo lo van a hacer? ¿En qué tiempo? ¿En mañana? ¿A qué hora si tenemos que discutir los problemas? En la tarde. Van entonces a la tarde a la clase. Sí. Ya. Porque un compañero de ustedes dijo que no quería. Pero no habló por todos. Ya. Les pregunto. Sí, exacto. Imagino que el compañero tendrá No, algunas profe, cosas. no hablo por todos, es verdad. Eso es lo que ustedes tienen que decir. Ustedes tienen que tener, como les digo, tienen que tener claro, nadie va a ponerle boca en su boca palabra. Ustedes tienen que ser personas que ustedes digan, no, profesor, yo quiero dar la charla, y así tienen que decirlo. Porque yo pensaba que él hablaba por todos, pero no es así. Entonces mañana damos la clase a la 1:40. No hay problema por mí, no hay problema. Entonces ya mire lo que le estoy diciendo con la crítica constructiva que le estoy haciendo al primer grupo. Quiero que lo poco, no tienen que hablar mucho, lo poco que digan, lo digan con una confianza, que todo lo que digan lo entiendan, porque eso se proyecta. Pero cuando ustedes me hablan de una manera que es como si estuvieran hablando memorísticamente, que has aprendido, eso se proyecta. Traten de lo poco que dicen, si solamente tienen que hablar 15 minutos, díganlo de una manera que impresionen, que ustedes están hablando a profundidad sobre ese punto. Y hablen de algo que ustedes manejen. Se lo dije sí o no cuando se los dije. No digan tanta cosa, digan cosas que ustedes sepan, que las sepan explicar a profundidad. Y no puede ser muchas cosas porque en 15 minutos no pueden explicar. ¿Otra pregunta? Vamos a iniciar entonces la práctica, ¿le parece? ¿Jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? ¿Jóvenes? ¿No me escuchan ahora otra vez? Sí se escucha, profe. Sí, vamos entonces a iniciar la práctica, ¿verdad? ¿A qué hora se termina la clase? A las 3:15, ¿no? 3:10. Sí. Ay, pero vamos a estar encima. ¿Ustedes tienen química orgánica ahora? Sí. Sí, profe, a las 3:10. Sí, ya vamos a dejarlo porque ya tienen 8 minutos y no vamos
a completar el problema. Mañana entonces, claro, esos problemas yo se los voy a colgar en el aula virtual, pero vamos a discutir la mayor parte de los problemas mañana. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Acuérdense, practiquen su charla. Entonces, esta semana, entonces dicen, y claro, si quedan alguno que otro grupo, puede ser el otro miércoles. Así que, y acuérdense que el otro martes tienen el examen parcial y el día miércoles se discute ese examen. Bueno, puede ser, pero ustedes saben que hasta la discusión de los problemas toma tiempo. Porque acuérdense que este es material que ustedes que se les va a evaluar en el semestral. Entonces, si ustedes cometen los mismos errores en el semestral que en los parciales, y hasta eso se evalúa, cuando ustedes evalúan al docente, eso se le evalúa al docente. El profesor discutió los resultados del examen, uno lo hace y cuando va a ver, ustedes le dicen que no. Eso no lo dice, ya ustedes evaluaron, ¿no es así? Eso no es una pregunta de la evaluación del docente. ¿El profesor discutió los resultados de los exámenes? ¿No es una pregunta? Sí. Entonces, el profesor que no hace eso y que no entrega los exámenes, no está cumpliendo su trabajo. Pero a eso usted le pone sí que evaluación. Eso es un tipo eso es objetiva la evaluación. El profesor entregó los resultados. Yo tuve profesores en Derecho que nunca entregaban los exámenes. Y hay muchos profesores que no entregan los resultados y discutirlo menos. Entonces eso lo tenemos que hacer el día miércoles. Entonces el martes hacen su examen y el miércoles, ese mismo martes, se les corrige ese examen, se les envían sus resultados y el día miércoles tenemos esa discusión. Entonces quedamos hasta aquí, jóvenes, hasta mañana.